Hola, hola, esto es Cielo de Colores, yo soy Lili Barrera y hoy estaremos hablando acerca de la fe. Sí, la fe, esa que nos da la certeza de lo que estamos esperando y es la convicción de lo que no estamos viendo. Esa misma fe que nos brinda la oportunidad de tener sueños y de construir castillos que otros piensan que no se puede. La fe, la que ha sanado, la que ha levantado, la que ha resucitado muertos, la fe, la que ha dejado una huella en cada ser humano porque ha podido construir su hogar o porque ha visto sanidad o porque ha visto el arreglo de sus finanzas o porque ha visto diferentes situaciones en las cuales creía que no se podía, pero en un momento que dio un paso pudo ver la oportunidad en sus manos. De eso vamos a hablar hoy. Bueno, ¿y te has sentido en alguna oportunidad como que tu fe es débil, temerosa, intermitente, como que realmente no se cumple nada de lo que tú pides en oración? O al contrario, es una fe que se cumple, es algo que tú ves como que realmente se te está cumpliendo en tus necesidades, en tu hogar. Realmente, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que sin fe no es posible agradar a Dios. Y que cuando tú no tienes fe, es imposible que se cumplan tus sueños. Entonces, quiero que meditemos hoy en cuanto a cómo estás manejando tu fe. ¿En qué punto estás de tu fe? Quiero que no seas como los israelitas que vagaron 40 años por causa de su incredulidad. Realmente cuando nosotros no tenemos fe, pues ¿qué pasa? Perdemos. ¿Por qué perdemos? Porque perdemos bendiciones, porque se afecta nuestra estabilidad, porque nuestro corazón se deprime, porque nuestra vida ya no tiene seguridad. Y usualmente yo sé que en muchas partes, en muchos lugares, la fe es puesta no solamente en Dios, sino en otro tipo de dioses, no sé, en animales, en el horóscopo, en en las, no sé, las personas que son ludópatas, o sea, que juegan al azar. En ese tipo de cosas es que se pone la fe. Ponemos la fe en los médicos, ponemos la fe no sé, en nuestro trabajo. No estoy diciendo que no podemos tener fe al hacer ese tipo de cosas, pero realmente cuando trabajas, cuando vives, cuando sueñas, cuando haces lo que haces, siempre debe haber una oportunidad en tu vida de darte un tiempo. Y usualmente, ¿qué sucede? Entonces nosotros dudamos de Dios, nos encontramos en una situación en la que nuestra confianza en Él se disminuye, nos encontramos en esa situación en la que realmente pensamos que Dios no está trabajando en nada de lo que nosotros le pedimos. ¿Por qué? Porque no lo estamos viendo respondiendo a nuestras oraciones. Pero tenemos que aprender y tenemos que saber que Dios en medio de nuestra petición y cuando Él está más callado es cuando más está trabajando en nosotros. No podemos ser irreverentes porque muchas veces queremos en nuestras fuerzas que todo sea hecho ya y como nosotros digamos. Pero con Dios no funcionan las cosas así. Él es un padre amoroso, Él es un papá como todos los que tenemos hijos sabemos que cuando queremos que nuestros hijos, o sea, cuando amamos a nuestros hijos y como padres damos lo mejor. Y cuando un hijo nos pide algo, nosotros así sepamos que podemos dar ese algo, pero que ese algo no va a ser viable para nuestros hijos, pues no nos vamos a acercar a entregárselo de esa manera, porque sabemos que le va a hacer daño. Pues así mismo es con Dios. Entonces, no juzgues a Dios porque crees que Dios no está trabajando en tu milagro. Dios sí está trabajando. Dios siempre está para nuestro favor. Somos nosotros los que no somos como tan entregados a estar pendientes de Él, más Él sí está pendiente de nosotros en cada segundo, todo el tiempo Él está trabajando y amándonos y mirando cómo favorecer. Bueno, y otra cosa que nos sucede que es que confiamos más en nuestro razonamiento humano.
Confiamos más en lo que nos dice la amiga, el amigo, la vecina, el vecino, la televisión, las estadísticas, las noticias, en lo que nos dice la radio, el horóscopo. Ten en cuenta que cuando tú dudas de Dios, no estás permitiendo que Él trabaje. Y Él es todo un caballero. Él no va a entrar a tu corazón hasta que tú no se lo permitas. Él no va a hacer algo si tú no estás de acuerdo, si tú no estás en la sintonía con Él, buscándolo. Él no va a poder hacer nada por ti. Entonces ten en cuenta que cada vez que tú pides algo en fe, no tienes por qué como obligar a Dios a que te cumpla lo que tu rebeldía quiere. Tú lo que tienes que hacer es hablarle a tus deseos. Él le decía, los discípulos le preguntaban a él, bueno, ¿cómo hacemos para hallar la fe? ¿Cómo hacemos para desarrollarla? Y él les respondía, Jesús en ese tiempo hacía milagros y ellos no necesitaban como nosotros en este tiempo de creer en algo sin verlo. Pero él sí les hablaba que si ellos tuvieran un poquito de fe como el granito de mostaza, podrían desarraigar a un sicomoro. Podrían pedirle que ese sicomoro se desarraigara. Entonces, cuando entran a pedirle a uno como ser humano que empiece a trabajar como en algo que nosotros no desarrollamos, es muy difícil poder desarrollarlo si no hay como una iniciativa de creer en algo que no existe. Por eso el pasaje bíblico que nos explica que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que tú estás esperando. Entonces tú no tienes por qué ir y hablarle a Dios como a obligarlo a que se cumplan tus deseos. Tú lo que tienes que hacer, como consejo te lo doy, es nunca dejar de hablar con Dios. Nunca dejar de creer que Él existe. De hecho, si nosotros estamos aquí, si yo estoy aquí hablando a través de esta cámara de esa fe, y si tú estás viendo este video, precisamente es porque sí estás teniendo fe. Si tú vas a una iglesia o si tú crees que hay un Dios cuando estás en la enfermedad, cuando estás en la angustia, en la falta económica, es porque hay una fe. Sí, hay una fe. Entonces aprende a desarrollarla. Yo sé que Dios a todos, y Él lo dice en su palabra, nos dio la misma medida de fe. No le dio a unos un montón y a otros un poquito. A todos nos dio la misma. Entonces, ¿cuál es la intención? Que nosotros desarrollemos esa fe. Que nosotros, cada uno tenemos la misma capacidad de desarrollarla. Lo que pasa es que algunos duermen y no la desarrollan. Pero otros nos vamos más por investigar. Yo soy de esas personas que me gusta el por qué, el para qué, cómo, cuándo y dónde. Y cuando yo hago esa partecita del por qué, para qué, cómo, cuándo y dónde, soy de esas personas que tienen iniciativa, chispa, y es algo que tú debes aprender a tener. Ten iniciativa, ten chispa, ten sueños. Recuerda que la fe es uno de los frutos del Espíritu, y esos frutos están escritos en Gálatas. Entonces es importante desarrollar la fe con amor, es importante desarrollar la fe con esperanza, con deseo, con sueño, con anhelo de que se cumplan las cosas. Yo te aconsejaría que tú podrías ir, un ejemplo, si estás esperando un trabajo y nunca te lo dan, pero tu actitud siempre ha sido como negativa, como de pues quizás yo llevo las hojas de vida, pero de pronto no, pues antes de irte a trabajar, primero preocúpate por tu presentación personal. Segundo, habla con Dios y dile, Señor, mira, yo te pongo esta hoja de vida en tus manos y allí donde tú me vas a acompañar a llevarla, esa hoja de vida va a salir bendecida por ti, me vas a llevar al mejor lugar. Y luego te vas a parar en ese lugar donde necesitas entrar a trabajar y vas a decir, con tu deseo, con tu sueño, aquí es el lugar donde yo voy a trabajar. Los jefes de este lugar van a hallar gracia en mí, y como van a hallar gracia en mí, me van a dar el mejor de los sueldos, en el nombre de Jesús. Siempre todo dilo en el nombre de Jesús. Todas las cosas que tú hagas, todo lo que tú pidas, siempre va a ser en su nombre, y siempre va a ser pidiéndolo a través de Él, que fue Él quien murió en la cruz por ti. Entonces, no tienes que darle una orden a Dios, tienes que darle una orden a tu deseo. Yo soy de esas personas que no me gusta estar dándole órdenes a las personas, pero en este sentido sí siento que tenemos que hablar con voz de mando, con voz de orden, porque
Dios nos dio la oportunidad de nosotros hacer milagros. ¿Y por qué lo digo? Porque la palabra también dice que mayores milagros de los que Él hizo, o sea Jesús, vamos a hacer nosotros en este tiempo porque Él va al Padre. Entonces yo creo en que nosotros le creo a Dios, que Él nos dice que nosotros tenemos ese poder. Recuerden también que la palabra dice que en nuestra boca hay poder. Y recuerden también que lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo. Y lo que esté atado en el cielo será atado en la tierra. La fe, si estamos hablando de una fe en Dios, porque sé que muchas personas pueden desarrollar fe en otro tipo de cosas y se les puede cumplir. Porque Dios da una de sus, digámoslo como una ley de parte de Dios, es que nosotros seamos positivos. Y acabo de mencionarles que nuestra boca siempre esté hablando cosas positivas, que estén hablando cosas de salud, no de enfermedad, que estemos creyendo con el corazón que realmente se van a cumplir las cosas. Entonces a veces ni siquiera nombramos a Dios, pero por tener esas actitudes, esas enseñanzas que Dios nos da en su palabra, se desarrolla la fe sin ni siquiera a veces mencionar a Dios, pero en su corazón creyendo, porque Dios es misericordioso. El hecho de que hayan personas que no crean en Él, que no asistan a una iglesia, que no sean cristianos, que no sean católicos, que no crean en Él, Dios por misericordia siempre nos va a cuidar a todos, aunque no es lo mismo que Dios nos cuide por misericordia a que nos cuide con ese amor, como tal cual como nosotros como papás cuidamos a nuestros hijos. Y debes tener en cuenta amar la Biblia, amar su palabra, escudriñar, leer, buscar, observar y estar en la onda de conectarte con Él a través de creer en su palabra, en sus promesas, para que esas promesas se puedan hacer proezas en tu vida. Es importante en que creas absolutamente en que eres hijo de Él y que eres del reino de Jesucristo y que estás buscando su palabra y su poder. Es importante creer en su poder absoluto. Antes también que desarrolles la obediencia. Ya cuando tú empiezas a leer la palabra y empiezas a hablar con Dios, te vas dando cuenta de que Dios nos va enseñando ciertas cosas, porque todo nos es permitido, pero no todo lo debemos hacer, no todo es debido. Entonces es importante desarrollar la obediencia a través de la palabra, a través de lo que Él nos enseña. Yo como ser humano cometo demasiados errores, soy ser humano, pero algo que me distingue y algo que tenemos como de camaradería entre Dios y yo es que yo siempre lo reconozco y siempre trato como de que sí, la embarré en esto, sacrifico muchísimo por amor a Él el no volver a caer en ese mismo error. O sea, trato como sea de no volver a caer en el mismo error, para que así mismo Él pueda sentir mi obediencia y a través de mi obediencia Él pueda desarrollar la fe. Algo más que tienes que tener en cuenta es que muchas personas a nivel del paso a paso de la tierra siempre han sido débiles y hemos sido débiles como seres humanos, pero Dios ha podido trabajar grandes cosas a través de los que hemos sido débiles. Y ha habido huella de esas personas y de pasitos pequeños a pasitos gigantes, apasionarse, ha podido desarrollar la fe. Por eso dice la palabra, diga al débil fuerte. Es importantísimo que confíes en Dios, no en tu sabiduría. Es importantísimo que le des la oportunidad a Dios de trabajar en tus necesidades, en lo que tú estás pidiendo. Si permites que Dios trabaje en tu fe, si permites que Él dirija tus pasos, si decides confiar en Él, vas a ver que esto va a aumentar tu fe. En esos momentos difíciles en los que uno ve como que, ¿para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Esto, el mundo dice no te van a dar trabajo, va a ser muy difícil que tu hogar se restablezca, la salud de tu ser querido nunca va a darse, ese ser querido que tiene cáncer va a morir, bueno, tantas cosas que nos pasan en el día a día.
Pero si tú le permites a Dios y vas confiando en Él, vas a ver cómo Él puede trabajar en tu fe. ¿Qué sería lo que podríamos perder nosotros? Yo creo que si ya estamos en un problema garrafal donde no vemos salida, pues lo peor que podemos perder es eso, la fe. Porque realmente si tú de pronto en ese momento difícil dices, bueno Dios, voy a confiar en ti, muéstrame quién eres, eh, dame esa muestra de que realmente tú cumples sueños y desarrolla esto que yo te estoy diciendo a ti que me estás viendo en este video, desarrolla esa fe, pon algo a prueba. A Dios no se le debe poner a prueba, pero realmente uno a veces hace ciertas cosas donde dice, bueno Señor, ya es lo último, ya no hay más que hacer, entonces dale, en este momento me pongo en tus manos y que se haga tu santa voluntad, y empiezas a decir esto va a suceder, o sea, hablar positivo como te decía hace un momento, y vas a ver que Dios te va a responder. Entonces, dale la oportunidad a Dios de que te responda en ese proceso que estás pasando, sea financiero, sea sentimental, sea de salud, sea laboral, sea con tus hijos. No sé cuál es tu necesidad en este momento, pero desarrolla la fe. Vas a ver que un día me vas a poder escribir en el canal y me vas a decir, o a través de mis redes sociales, o a través de mi WhatsApp, no sé, o me vas a llamar y me vas a poder decir, mira que hice lo que dijiste y funcionó. Vamos a ver a cuántos nos funciona el tema de la fe. Es importante también que aproveches cada experiencia con Dios. Y que aproveches esa experiencia para mostrársela a otros. Es importante que recuerdes lo que Dios ha hecho por ti para fortalecerte, porque muchas veces yo sé que Dios ha trabajado en tu vida y te ha dado milagros y ha hecho cosas por ti y tú ni siquiera lo recuerdas en este momento, o ni siquiera le has dado la oportunidad de decir fue por Él. Fue gracias a Dios que yo tengo este trabajo, que tengo un familiar X o Y que está a punto de morir y se sanó, o que estuve preso en algún accidente o en alguna ocurrencia que se le dio a la vida por traer hacia mí, por consecuencia de mis actos, pero Dios me salvó, Dios le puso freno, Dios puso su mano poderosa ahí. Eso se nos olvida, muy a menudo olvidamos lo que Él hizo por nosotros. Somos tan así que ni siquiera recordamos que Él murió en la cruz por amor a nosotros. Meditar en la palabra es muy importante, pensar en ese Dios creador, pensar en un Dios que todo lo puede, que todo lo logra, que todo lo desea por nosotros. No se te olvide leer la palabra y leer cada una de sus promesas. Yo les aconsejo siempre, porque hay personas que me dicen, ay no, es que yo no sé leer la Biblia, es que yo no la entiendo. Hay personas que me dicen que me puedo volver loco si la leo, sobre todo si voy y leo Apocalipsis, pero saben que no. Lo primero que debemos hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría y el entendimiento. Y lo segundo que debemos hacer es sencillo, es San Google nos sirve para todo. Entonces, necesitas algo acerca del hogar, necesitas algo acerca del amor, necesitas algo acerca de la paz, de la fe, de cómo solucionar en Cristo algo. Bueno, no sé, haz preguntas y que diga pasaje bíblico en Google, o comienza leyendo Juan en el Nuevo Testamento. Lee los Salmos, lee Proverbios y vas a ver que vas a encontrar muchas promesas que Dios tiene ahí para nosotros. No es tan difícil leerla como otros dicen. Para mí no fue difícil porque siempre quise investigar más. El día que yo llegué a mi casa después de que había escuchado que el hombre que Dios es la cabeza del hombre, que el hombre es la cabeza de la mujer, que la mujer es el corazón del hogar, que los hijos son bendiciones, que Dios prometió cuidarnos hasta el fin del mundo, que los planes de Él son perfectos para nosotros. Todo eso yo quise investigar más. Las canciones, las predicaciones, siempre vas a encontrar algo en internet, y esa es la manera sana de nosotros buscar en internet. Entonces busca de Dios para que puedas aumentar tu fe. Busca el estar meditando en Él para poder confiar.
busca recordar lo que Dios ha hecho en ti. Mira los testimonios de otras personas que también te cuentan y acércate a esas personas que realmente están buscando en Dios una palabra, una respuesta. Búscate aconsejarte de las personas que te aconsejan de parte de Dios. No como que ve y le cuentas todo al vecino, a la vecina, a la amiga, al amigo que le gusta el trago, porque ellos no te van a dar un consejo sabio, eso sí te lo aseguro. Y cuando no encuentres más, cuando tú digas, no, es que finalmente yo voy a terminar yéndome a un psicólogo, a un abogado, a un médico, yo sé que Dios trabaja también a través de ellos y si lo quieres hacer, hazlo. Pero sí te lo puedo dar como consejo, y tu mejor psicólogo, tu mejor abogado, tu mejor médico es Dios, tu mejor padre, tu mejor amigo. Por excelencia lo es Él. Y Él es el que te dará la sabiduría, y Él es el que te va a dar el corazón y el deseo para que tú aumentes tu fe. Aférrate a la gran verdad que es Dios. Aférrate a la gran verdad de que Él te ama. Aférrate a la gran verdad de que Él sabe tus sueños, de que Él sabe lo que necesitas, de que Él te escucha, de que Él es un amigo, de que Él es esa persona entrañable que va a entenderte, a diferencia de otros seres humanos que no te entienden. Yo no sé si en algún momento te has sentido solo o sola. Yo en muchas ocasiones sí me he sentido de esa manera. Y a veces, aunque estoy rodeada de muchos seres, no siento ese cariño que yo deseo sentir. Y yo sé que tú que estás ahí en algún momento te has sentido de esa manera. Pero ¿qué es lo importante? Aférrate al que te creó. Las cámaras, los computadores, todo tiene un manual. Y Dios para ti hizo un manual. Ese manual se llama Biblia y Él te creó. Entonces, ¿quién mejor que quien te creó para que sepa lo que tú necesitas? Aférrate a Él. Recuerda que Dios conoce nuestras necesidades. Eso lo vas a encontrar en Mateo 6:8. Y recuerda que Dios ha prometido estar con nosotros. Está en Mateo 28:20. Y recuerda que nada es difícil para Dios. Lo vas a encontrar en Marcos capítulo 10, versículo 27. Bueno, entonces quise compartirte que si hablas con Dios, si le das órdenes a tus deseos, si confías en Dios, si meditas en la palabra, si lees la palabra, si estás en contacto con el tercer cielo, con el reino de los cielos, pues más fácil vas a encontrar tus milagros, más fácil vas a ver eso que tú veías tan oscuro y que no podía suceder, vas a ver cómo puede moverse ese monte que tú veías difícil. Recuerda que Dios trabajó en base de los milagros, Jesús hizo milagros. Recuerda que por una mujer tocar el manto de Jesús, su fe la sanó. Una mujer que padecía de flujo. Recuerda que Jesús sanó, levantó a la hija de Jairo, le decía, Talita Kuma, levántate niña, tú que duermes. Y los demás se reían porque él decía que ella estaba durmiendo y se reían. En este momento se pueden reír de ti, pero tu fe puede levantar muchas cosas que tú ya ves muertas. Por la fe Noé creó la barca cuando todos se reían. Por la fe Jesús, que amaba a Lázaro, lo levantó después de 4 días de muertos. No se te olvide que Jesús resucitó. No se te olvide que Él resucitó de los muertos para tener para nosotros un consuelo. Entonces Él puede mover montes. Él abrió el mar en 2. No se te olvide nada de eso, porque todos esos milagros que Él ya hizo nos sirve a nosotros ahorita para darle gracias y para reconocer y para poder ver a través de la fe. Yo te puedo contar que a través de la fe ahora tengo un hogar libre, un hogar sano, un hogar de bendición, un hogar donde Dios me entregó a ese hombre que yo estaba esperando, ese hombre que me enamoraría haber tenido en alguna otra oportunidad y que ahora lo tengo completo y como yo se lo pedí a Dios. Por la fe tengo una mamá sana de cáncer de ovario que ahora es como si nunca lo hubiera tenido. Por la fe mis finanzas se arreglaron después de que estaban hechas un caos. Por la fe estoy viva y en medio de mis pruebas de salud siempre veo la mano de Dios
y no termino como los médicos me dicen, pues ya totalmente en una cama. Yo al contrario me levanto. Es algo que también me gustaría que tengas en cuenta, no te hagas victimario. Bueno, pues si te gustó este video, lo único que necesito es que tú me des ese like, que tú oprimas esa campanita y que tú compartas este video con otras personas para que así podamos ayudar a que el cielo se vea de colores. No se te olvide que soy Lili Barrera y que estoy dispuesta a escucharte y me encantaría mucho ver esos mensajes donde este video pudo ser de edificación para ti. Contáctate con Dios. Él está esperando que tú hables con Él para cumplir todos tus sueños. Y pues te dejo aquí en Cielo de Colores. Siempre mira al cielo y siempre mira con una sonrisa. Un abrazo.